Ponte y Orso. Queremos decirle con Javier que Juan Pablo Aleart, que es uno de los periodistas más importantes que tiene Rosario, que ha elegido el programa de 12 a 14, que para que ustedes tengan una idea, en Rosario el programa de 12 a 14 es la nave insignia del Canal 3, del canal líder en Rosario, y es el momento en que la familia mira televisión hace más de 30, 40 años. Y Juan Pedro, que es el conductor, ha tenido la valentía de relatar en primera persona lo que ha padecido. Para nosotros es un placer que estés con nosotros hablando y queremos abrazarte, Juan Pedro, y un honor que hayas elegido A24 para contarnos tu realidad. ¿Cómo te va? Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y gracias por el abrazo. Es cierto lo que decís de 12 a 14, es un programa histórico de Rosario y es el programa que conduzco y hoy conté mi historia de vida, como acabaron de escuchar, por primera vez en mi vida. ¿Por qué decidiste hacerlo hoy? ¿Qué te llevó a decidir hoy es el día? Fue un proceso muy largo. Primero aceptarlo, ser consciente, denunciar. Denunciar fue muy difícil siendo una figura pública en Rosario. Después ir a las audiencias, encontrarme con esta inmundicia de la prescripción, de la prescripción en los casos de abusos sexuales infantiles y corrupción de menores. Cada vez que los jueces fallaban de esa manera, en primera y en segunda instancia he quedado destruido, desarmado, hecho pedazos y me han hecho revivir los abusos. Y fue todo un proceso en el que fui tomando fuerza, confianza, valentía. La denuncia que hizo mi hermana contra mi padre era muy posible que o quedara desestimada por la prescripción también, o que el caso quedara prescripto, y era demasiado grande la injusticia y el dolor que sentía, y tomé la decisión de hablar porque además no aguantaba más. He hecho el programa de 12 a 14 con todo esto adentro mío. He tenido una profunda depresión, iba al canal llorando, me encerraba en los vestuarios a llorar, hacía el noticiero con un nudo acá en la garganta porque estaba todo esto, sentía una injusticia muy grande. Y bueno, tomé la decisión interna de hacerlo primero, y pocos días después mi padre se suicida y dije, bueno, qué difícil. Lo hago público. Qué Yo difícil. estaba de viaje. Qué difícil. A ver, cuántos sentimientos que se encuentran ahí, ¿no? Porque vos estás relatando que te enterás que tu padre se suicida sobre un infierno que vivieron ¿desde qué edad con tu hermana? A mi hermana, mi padre la comenzó a abusar sexualmente desde los 3 años. ¿Y vos tenías qué edad? Consecutivamente, muchas veces. Yo tenía 10. 10. Y a su vez, yo estaba siendo abusado por este tío, ¿no? O sea, pasaba todo en la misma época, ¿no? Yo no sabía que mi padre abusaba sexualmente de mi hermana. Más allá de que lo hacía adelante mío, yo no era consciente de que eso que le estaba haciendo, por lo cual mi hermana gritaba, le daban arcadas, se iba al baño a limpiarse la cara, o sea, no sabía, yo no era consciente que eso era un abuso, ¿no? Porque claro, mi padre lo ha hecho parecer un juego, era todo un juego. Y con mi madre nos han hecho creer a mí y a mi hermano que mi hermana era la exagerada y que estaba loca y que era demasiado, que no era para tanto. Y a ser consciente de eso, cuando me lo contó mi hermana, que yo estaba ahí y no pude hacer nada en ese momento porque era muy chico, que tenía 12, 13 años, me hizo muchísimo daño emocional, psicológico. Y bueno, después yo lo que hice fue, después hace muchos años
que luché con mi hermana, por mi hermana, la he visto muy mal, y todo lo que hice de ahí en adelante fue para ayudarla con lo que tenía y ayudarme a mí también, ¿no? Porque todo empezó a salir a la luz, todo junto, ¿no? Mi padre con HIV, que abusó de mi hermana, mi tío abusó de mí, y mi hermano me dice de mí también, y me empezó a contar hechos, y bueno, todo junto, ¿no? Entonces, contarlo hoy, les digo, siento un alivio, me he sacado una mochila tan pesada encima, tan pesada, me siento liviano, me siento en calma, me siento tranquilo, y con muchas ganas también de ayudar a muchas personas que la están pasando mal, que les cuesta mucho hablar, primero porque no lo asimilan, porque no lo hacen consciente, o si lo hacen consciente tienen miedo de denunciar, el qué dirán. Y les quiero decir a todos, ¿no? Los hombres, hoy hablaba de eso, los hombres tenemos que aprender de las mujeres. Las mujeres han aprendido y se han animado a hablar, y la verdad es que hay muchos hombres que son abusados o que han sido abusados de chiquitos y no lo dicen, ¿no? Y los entiendo, realmente los entiendo, porque es denigrante, te sentís así, avergonzante, y eso hace que sea difícil contar. Sí, claro. Está con nosotros tu abogado también, Fernando Soto, que está acompañándonos. Ahora vamos a hablar con el doctor también. Uno que, vos también, como periodista, como presentador, me imagino que te habrá tocado presentar notas referidas a abusos de menores, ¿no es cierto? Inclusive de padres. ¿Esto lo sabía algún compañero tuyo de trabajo? ¿Sabía lo que te había pasado? ¿Le habías contado? Muy poco. Para mí al principio era difícil hablar, muy difícil. Fue todo un proceso. Hasta fue difícil contárselo a mi novia, fue difícil contárselo a mi psicoanalista, que empecé a hacer terapia a los 19 años y empecé a hablar hace 3 años de esto. Mi padre me decía siempre, lo que queda en casa, queda en casa. Lo que pasa, lo que suceda en casa, queda en casa, ¿no? Una forma de decirme que no diga nada de lo que estaba pasando. Y pasaba todo esto. Déjame decir que está Fernando, si está Fernando, para mí quiero decir que tener como representante legal a Fernando es un gran honor, y me han dado un apoyo muy importante y una confianza muy valiosa para que yo pueda hoy contar esto que estoy contando, que ha sido tan triste, tan doloroso, tan dañino, y a hoy tan sanador poder hablar. Y le quiero agradecer a Fernando, le quiero agradecer a Patricia Bullrich, la ministra. Llegué a Patricia Bullrich después de tocar muchas puertas, y encontré en ella humanidad, que se necesita esto para estos casos. Humanidad, desde luego, entender, porque hay un tema en la Argentina con el tema de la prescripción, ¿no? Contra la prescripción. Hay un tema con la prescripción. Correcto. La ley Piazza fue reformada. Hoy por hoy los momentos el tiempo de la prescripción se cuenta desde el momento que la víctima decide denunciar, pero hay delitos que igualmente prescriben. A ver, doctor Soto, si bien se ha extinguido la pena sobre el padre de Juan Pedro, porque se ha suicidado y es una de las causales de extinción de la acción penal, ¿qué pasa con el tío? Y el tema, Juan, siempre me gusta escuchar tu valentía y me duele cada vez que lo decís, y me alivia al sentir tu alivio. Hay mucha gente que no puede hablar. Vos sos la voz de muchos que no se animan a hablar. Pero hay un tema legal, vos lo llamás muy bien. Le llamás la inmundicia de la prescripción. No lo pone en términos jurídicos. Juan le habla de la inmundicia de la prescripción. Porque estamos hablando de niños abusados que no pueden hablar, más aún siendo varones, siendo hombres. Es más grande muchas veces la carga. La vergüenza, claro. la humillación. Él la ha vivido, lo ha contado. Nos lo ha contado y tiene la valentía de decirlo. Hay que decirlo, hay que sentarse y decirlo. Bueno, ¿qué dice la ley? Con la reforma del 2015 solo corre la prescripción a partir de la denuncia del niño cuando es mayor, cuando lo hace. Pero se interpreta que antes de esa ley no corre ese principio. Claro, pues la ley es hacia adelante y no... Claro, pero en muchos países como Suiza y varios países del mundo,
los delitos de abuso sexual infantil son imprescriptibles. Claro. Es que debería ser así, porque no es solamente la gravedad del hecho, hay una imposibilidad de hablar. Por lo tanto, el abusador tiene una ventaja que no puede luego usar el beneficio de la ley que le da la prescripción, y aquí no pasó nada. Ese es el punto. Por eso estamos apelando a la Corte Suprema, primero de Santa Fe, y si nos dicen que no llegaremos a la Corte, porque hay convenios internacionales, hay una tensión acá, ¿no?, entre el derecho del imputado a ejercer el derecho a la prescripción y el derecho de la víctima. La víctima en la ley hasta ahora ha sido olvidada, era alguien que, bueno, lo escuchamos a ver qué dice. No, la víctima tiene que tener un rol fundamental. La fiscal, mire, doctor Soto, y a Juan, que vos seguramente también lo sabés, la fiscal Carla Serleani pidió que los jueces, obviamente, en este caso lo voy a leer textual, se expidan sobre la prescripción de los delitos de abuso sexual contra menores de edad. La fiscal allí en Rosario, que es una fiscal justamente que indaga sobre delitos de abuso sexual. Es una fiscal específica para estos temas también. Bueno, lo hemos visto, si bien hay infinidad, lamentablemente, lo hemos visto o ha explotado este tema o se ha conocido un poco más por el caso de Jay Mamón. Claro, exactamente. Benvenuto, ¿no es cierto? Ajá. La prescripción allí también. Ahora, Juan, ¿cómo sigue tu vida ahora? Porque me imagino todo este tiempo. ¿Qué edad tenés vos ahora? 36. 36 años. Es decir, hace más de 20 que estás con esta carga, esta angustia, este dolor, esta daga en el pecho, y hoy pudiste de alguna manera, me imagino por lo que decís, sacarla. Pero a partir de ahora, ¿cómo sigue tu vida? Deseo que sea con libertad. Hoy me siento de esa manera. Ha afectado mucho mi vida en todos los ámbitos y quiero recuperar, sentirme bien, quiero ser feliz. Tengo la mujer más maravillosa del planeta conmigo, Joana Don. Ustedes la conocen porque Sí, claro. Obvio que sí. ha sido corresponsal de América por Rosario todo este tiempo Una gran persona. y lo que quiero es ser feliz con ella, formar familia, y que me ha costado también, porque yo decía, ¿cómo atraigo a alguien a este mundo si yo tengo todo esto dentro mío? Claro. Y ahora que empecé a hablar y avanzar en todo este proceso, que me siento mejor, más libre, más liviano, tengo ganas y tranquilidad y la seguridad y la confianza para traer a alguien al mundo, para formar familia y disfrutar de la vida plenamente. Por supuesto. Disfrutar de la vida plenamente. Por supuesto. ¿Y tu mamá y tu hermana, tu mamá y tus hermanos, cómo es la relación con tu mamá? No tengo relación con mi madre. No tenés relación hace muchos años. Ajá, ¿y con tu hermana? ¿Cómo porque- fue ese abrazo con tu hermana en estas horas, en estos días? No hablé con ella, no hablé todavía. Ha sido frenético todo, y con mi madre, para mí hay algo que está muy claro, digamos. Es todo esto no puede pasar si no hay complicidad, ¿no? Entonces, de los adultos. Yo cuando tenía 12, 13 años fui con las herramientas que tenía en ese momento, les dije que algo estaba pasando, que un tío estaba haciendo algo conmigo, y no pasó nada. Yo seguí siendo abusado una y otra vez, y mi hermano también. Es decir, ni mi madre ni mi padre me protegieron a mí o a mis hermanos. Entonces corté vínculo con mi madre. Igual de eso ya prefiero no hablar. Qué triste, Juan Pedro, lo que nos estás contando. Y hoy, a ver, vos que seguramente te levantás todas las mañanas y ves cuáles son las noticias y enfrentás las cámaras para contarle las noticias a toda la audiencia de Rosario, de zona, porque Canal 3 llega a muchísimos lugares de Santa Fe, de Córdoba. Digo, hoy te convertiste vos en noticia con esto que tenías adentro de tu corazón, adentro de tu alma, y te liberaste de alguna manera. La verdad que con una valentía y una entereza notable. Sí, totalmente. Notable. Doctor, le pregunto, a partir de ahora, bueno, la tranquilidad de Juan, digamos, de sacarse un poco esa angustia, pero judicialmente no se puede hacer nada. Sí se puede hacer, Javier, Sí. porque de hecho
hay 15 causas. Como decía Mariano, perdón, con el padre no, porque se extingue la acción penal. No, con el padre no, porque la causa... Pero con el tío... Bueno, si hubiera una connivencia con el tío respecto de la causa del padre, sí. Si hay una complicidad, al cómplice se lo puede seguir la causa. La Corte tiene 15 causas donde se está discutiendo, donde se planteó que no deben prescribir los hechos anteriores, por esto que hablé, ¿no? Entre la tensión del derecho de defensa pero el derecho de la víctima. Justamente la ministra Gurche me acercó a este caso, me pidió que lo asista, es un honor asistirlo a Juan, porque hay algo que está muy mal, es la falta de protección a la víctima. Claro. La víctima, insisto, él tenía 10 años y la hermana 3 años, no están en condiciones de poder denunciar. Es más, recién ahora, después de mucho hablarlo, nosotros mismos lo hemos hablado mucho, Juan lo puede decir a esta edad. Entonces no puede ser que la prescripción se tome lisa y llanamente porque está en el Código Penal y no tener en cuenta acuerdos supranacionales. En otras palabras, esto debería ser considerado, en nuestra opinión, por la Corte Suprema de Santa Fe, en todo caso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como una aplicación de la imprescriptibilidad de los delitos de abuso infantil. Exactamente. Lo llamó muy bien, Juan, la inmundicia de la prescripción en estos casos. Sí, claro. Si me permite, perdón, Fernando. Hay muchas causas por las cuales lleva mucho tiempo denunciar. Entre ellas los mecanismos de defensa que todos tenemos. Ustedes, yo, los que están en casa, el olvido, la negación, son mecanismos de defensa que hacen más difícil recordar los hechos. ¿Por qué? Porque eso se lo pueden preguntar a cualquier psicoanalista y se los va a responder, pero a cuanto mayor es el trauma, mayor es el dolor, más guardado queda en el inconsciente, más difícil es de que salga a la luz. Ahí empiezan a actuar los mecanismos de defensa, el olvido, la negación. Mecanismos de defensa, ¿te defienden de qué? Del dolor que se siente reconocer, aceptar semejante barbaridad. Porque cuando lo haces consciente, es terrible. Sí. Te sentís un trapo de piso y sufrís todas las consecuencias y todos los síntomas que eso te provoca, como si te hubieran abusado hace 2 minutos. Exactamente. Y pueden pasar 15, 20 años atrás y lo sentís igual. Totalmente. Juan Pedro, gracias por haber elegido A24 para que sepas nuestro programa, para charlar, para hablar y para contar tu vida, tu experiencia y tu calvario. Sí, y además mañana vas a estar al frente del noticiero, ¿no? ¿A las 12? Vamos a ver. Está bien. Tómate tu tiempo también. Claro. Pero les agradezco mucho. Claro. Muy valiente de tu parte también. Les mando un abrazo y muchas gracias. Lo que y necesiten, muchas gracias a Fernando, un abrazo. Sí. Y a aquellas personas que han sido víctimas, anímense, Eso busquen es ayuda, hablen, pónganle palabras, Esa porque es es la la idea. única forma de sanar. Esa. No hay otra. El silencio es el mejor amigo de los abusadores. Tal cual. Hablen, cual. no tengan miedo. De acá te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? A la distancia, aunque sea, pero sentilo como un abrazo de amigos y de colegas también, y un beso grande a quien seguramente ha sido tu sostén durante también este tiempo y gestora también de esta decisión para liberarte un poquitito, que es Joana, que la queremos mucho. Gracias. Usted ni camarógrafa hoy. También bueno. está acá atrás, dando una mano. Un beso grande. Fuerte abrazo, gracias. Chao, Juan. Gracias. Bueno, la verdad que Juan Pedro Aliart ha blanqueado su historia a través de la televisión en Rosario y ha decidido hablar con nosotros, ¿no? Gracias, doctor Soto, también. Esperemos que la justicia sea sabia. No sé si querés agregar algo. ¿Se puede detener al tío? ¿Hay posibilidades de una orden de detención del tío o no? Así como está la causa, no, porque así hoy por hoy hay 2 causas, ¿no? En realidad debería hacerse, ¿no? Respondiendo, vamos para atrás, debería hacerse. No creo que se haga. Por este prurito que tienen los jueces de no cambiar las cosas así porque son así. Pero está muy mal. Recordemos, insisto, estamos hablando de niños abusados. Ahora tiene 35 años, pero era un niño, tenía 10 años, no está abusado, claro. Entonces, sí, debería ir detenido y debería declararse la imprescriptibilidad por la ley del 2015, interpretándola correctamente, ¿no? Es una ley que ya existe en Argentina. A veces contarlo, como es en el caso de Juan, como tantos otros, ¿no? Es liberarse. Sí. Es parte de la liberación. La otra parte la tiene que hacer la justicia, que es eso, implantar justicia, para que aquel que la hizo, la pague.
en la justicia. Claro. Por el bien de Juan, o de todos los Juanes por lo que han pasado, y por el resto, para que sea un escarmiento verdaderamente, ¿no? Bueno, Gracias, Javier, Fernando. gracias, Fernando. Gracias a por usted, esa gracias atención. Mariano, Gracias. Javier.